Listo, grabando también en esta. Vamos a comenzar en 3, 2. ¿Ustedes han jugado bingo? Yo creo que todo el mundo lo hemos jugado. Es la tabla, los números y se van sorteando los numeritos y el primero en llenar la tabla con los números grita bingo y se lleva un premio. ¿Y ustedes han jugado Lotería Mexicana? A mí me encanta, con esas cartas donde aparece el Apache, la Dama, el Catrín, el Sol, pero además se canta la lotería. Esto quiere decir que no solo dices el sol, sino tienes que cantar y decir el sol, la cobija de los pobres. Y a mí me gusta poner este ejemplo porque yo creo que son dos maneras de entender el mundo. Bingo es un juego de azar, pues muy práctico. Lo que se trata es de llenar y hay cero estética. Los números se cantan, no se cantan, sino se van enunciando de una manera rápida. En cambio, la Lotería Mexicana es estética, bella, vamos a decirlo así, poco práctica, porque se tiene que ir cantando cada uno de esas ilustraciones. A mí me gusta poner este ejemplo para decir que esta mentalidad del bingo es, vamos a decirlo así, una mentalidad más anglosajona, más directa, más al grano, menos alambicada, menos barroca. En cambio, la Lotería Mexicana, el juego, es un juego que refleja, yo creo, que el modo de ser de muchos mexicanos. Aunque no podemos decir que existe una mexicanidad, sí podremos decir que hay ciertos patrones, ciertos estilos, ciertos modos de comportarnos. Y la mayoría de los mexicanos somos así, indirectos, le damos vueltas, somos alambicados, somos barrocos, somos profundamente estéticos. Esto me parece muy importante para entender a nuestro país y además para quienes quieren hacer negocios en nuestro país. México es un país extraordinariamente complejo, maravillosamente complejo, y para conocerlo, para poder hacer negocios en él, hay que conocer su historia. El desconocimiento de la historia de México para quien intenta hacer negocios en este país no solo puede costarle económicamente, sino, y eso es mucho más importante, puede tener un costo de injusticia. Me gusta, si me lo permiten, decir nuevamente que México es como el mole poblano. De entrada hay muchísimos tipos de mole, pero el mole poblano es un mole con muchos ingredientes, con muchos contrastes, dulce, salado, picante. Bueno, la historia de México es así. Hablaba hace poco yo con un abogado, un profesor, un participante justo de IPADE, y yo le preguntaba cuál es el corazón de su negocio y él me decía más o menos de esta manera: mira, mi negocio es ayudar a aquellos empresarios que llegaron a México y no sabían historia de México. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes sepan que más del 40% del territorio de nuestro país es propiedad comunal. Más del 40% de la tierra de nuestro país es propiedad comunal. Por tanto, hacer negocios en este país, al hacer negocios, minería, hotelería, infraestructura, cierto tipo de industria, especialmente la que utiliza mucha agua, tarde o temprano se encontrará con comunidades con las que tendrá que negociar, dialogar. Y se trata, por tanto, de un México de diversas capas. Se trata de un México en el que conviven elementos prácticamente prehispánicos, elementos virreinales. Muchas de estas propiedades comunales provienen de la época prehispánica, otras son virreinales, con un México extraordinariamente moderno, extraordinariamente contemporáneo. Creo que este es el punto. Yo lo que voy a hacer en mi sesión, en la que hablaré sobre breve historia de México, por qué vale la pena estudiar la historia de México, hablaré del mundo prehispánico, no con otra expresión, me parece que sigue siendo una expresión acertada, prehispánico, porque México no existía antes de la conquista española y porque además
México no era Mesoamérica. Lo que hoy es el territorio mexicano tenía otras áreas culturales como Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Entonces me parece que el mundo prehispánico es muy importante y la expresión es adecuada. Ese mundo prehispánico que fue conquistado por los españoles fue conquistado solo parcialmente, porque por una parte es un proceso doloroso, muy doloroso, injusto y paulatino, y porque además los españoles lo que hicieron es para poder explotar a los indígenas, permitieron que algunas de las estructuras de los pueblos originarios de México pervivieran. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los españoles respetaron algunas de las autoridades de comunidades indígenas para poder recoger los tributos de una manera más eficaz. Esto, hoy por hoy, tiene una importancia. ¿Cuál? Que existen comunidades de pueblos originarios cuya forma de gobierno, los usos y costumbres que hoy están reconocidos en la Constitución, provienen ni siquiera del siglo XIX, sino de la época prehispánica. Y es con alguna frecuencia, y especialmente en algunos lugares, en algunas regiones del país, los emprendedores, los hombres de negocios y realmente todos nos encontraremos con estas estructuras políticas con las que hay que aprender a negociar y que es una negociación que no se hace de la manera, vamos a decirlo así, urbana o de la manera moderna, sino que tenemos que reconocer esos usos y costumbres que, insisto, están reconocidos por la Constitución. Después hablaré sobre el virreinato y cómo en el virreinato se va formando esta identidad nacional y también cómo durante el virreinato se van a consolidar, tristemente, esas estructuras de castas, aunque las castas en México no fueron impermeables, había una cierta movilidad en las castas, pero que van a ser tristemente definitivas en lo que algunos llaman la pigmentocracia mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya desde el virreinato, en el nivel socioeconómico, los marginados eran, por un lado, los pueblos originarios, los indios, así se decía, y los afrodescendientes, porque en México hubo esclavitud, en la Nueva España hubo esclavitud. Y eso hoy por hoy sigue siendo una realidad. Nuestro país es un país, eso lo dicen las encuestas levantadas por INEGI, donde el racismo se practica, donde hay una relación o una correlación entre el color de piel y el nivel socioeconómico y donde muchísimos mexicanos, más del 40%, han sido discriminados por su color de piel. Y esto en muy buena medida se fragua en el virreinato. Hablaré después del siglo XIX en México, donde veremos una lucha entre conservadores y liberales y donde va a haber dos modelos de país. Aquellos que dicen que hay que construir las leyes sobre la tradición, que son los conservadores, y aquellos que dicen que por el contrario lo que hay que hacer es refundar el país y comenzar la legislación de cero. También algo muy importante es que los conservadores van a darle un papel fundamental al ejército, mientras que los liberales van a decir, no es cierto, hay que neutralizar el poder político del ejército. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX lo que vamos a observar es que la frágil democracia mexicana va a estar puesta en jaque por los constantes golpes de Estado del ejército. El siglo XIX también es muy importante hoy por hoy para México, porque México pierde la mitad de su territorio, pero no solo eso, sino cuando Texas se independiza, eso va a marcar las relaciones durante mucho tiempo. Un profesor estadounidense, Samuel Huntington, muy cuestionado, dijo que recientemente, o hace pocos años, dijo que uno de los, entre comillas, riesgos o retos de la migración mexicana hoy en Estados Unidos era que era constante, por un lado, que conservaban
su identidad, los mexicanos en Estados Unidos, que se tardaban en incorporar, y algo que observó también es que muchos de los migrantes mexicanos se asientan en territorios que fueron tradicionalmente mexicanos: Texas, Nuevo México, Nevada, Arizona y muchos más. Y esto, decía Huntington, pone nervioso a cierto nivel de la sociedad estadounidense. Bueno, esto se fragua en el siglo XIX. Como ven, es importante. Finalmente llegaremos al siglo XX, donde una vez más México tratará de modernizarse: Porfirio Díaz, la infraestructura, la construcción de tren, el petróleo, pero al final y al cabo el porfirismo fracasa por una pésima distribución de la riqueza. Sí, hay riqueza, pero no permea, y por la falta de democracia. Entraré, como ven, es una sesión veloz, a hablar cómo el PRI logra neutralizar nuevamente en la revolución, después de la revolución, el papel del ejército. El PRI va regresando el ejército a los cuarteles, y esto va a ser también muy importante porque en el siglo XX en Latinoamérica habrá cerca de 300 golpes de Estado. 300 golpes de Estado, y en México en el siglo XX ya no hay, después de la revolución, un solo golpe de Estado, y esto en muy buena medida se debe a una estrategia en la que el ejército es, como les decía, encuartelado, neutralizado, aunque una parte del ejército siguió ejerciendo tareas de represión, y los militares, algunos militares, tuvieron un papel político. Pero a partir de Miguel Alemán ya no hubo militares en la presidencia. Todo esto nos llevará a hablar de este PRI, que alcanzará quizá su momento culmen con la presidencia de López Mateo. Dicen algunos que fue el último presidente de México del PRI querido, donde México el famoso desarrollo estabilizador, donde hay una sustitución de las importaciones, una industrialización de México y una estabilidad macroeconómica, y la consolidación de algunas instituciones como la SEP y los libros de texto gratuito, la seguridad social, para finalmente terminar mi sesión hablando de la crisis del PRI y la entrada al siglo XXI. Como ven, conocer la historia de México es apasionante, es interesante, divertido, a veces es triste y amargo, pero también es importante para quienes quieren hacer negocios en México, pero yo creo que sobre todo es importante para quienes queremos que México sea un país más justo, más equitativo, un mejor lugar donde vivir. Yo soy Héctor Zagal, soy profesor de la Universidad Panamericana y soy profesor invitado del área de entorno político y social en el IPADE. Hasta luego. Corte. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Quedó Bueno. muy bien.